Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es la clase del martes 14 de febrero. Eh, Se las dejo aquí por YouTube, dado que no pudimos tener la clase presencialmente. Entonces, pues básicamente lo que vamos a seguir viendo hoy es justamente derivar esta fórmula del KPM. Ya la clase pasada platicamos un poquito sobre qué era el KPM, en el sentido de que es un modelo generador de rendimientos. Eh, Y con base a todo lo que ya repasamos de teoría de portafolios moderna, que es todo esto de frontera eficiente y la línea de asignación de capitales, etcétera, vamos a, de una manera intuitiva, es decir, sin mucho rigor matemático, a derivar la fórmula del KPM. Entonces, ¿dónde nos quedamos justamente en la clase pasada? Hicimos recuerden, esta es la frontera de mínima varianza. Eh, si agregamos un activo libre de riesgo, pues podemos combinar un portafolio riesgoso que está en esta frontera con el activo libre de riesgo para obtener justamente pues estas líneas de asignación de capitales, que nosotros las abreviamos como CAL. Quedamos también que dentro de todas esas líneas de asignación de capitales tenemos una que podemos encontrar que siempre va a dominar sobre las otras, es decir, eh, por ejemplo, si yo aquí grafico alguna otra línea de asignación de capitales, por ejemplo, una por aquí, pues esta también es una combinación de un portafolio en la frontera y el activo libre de riesgo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que siempre podemos encontrar un portafolio en esta línea roja, tal que tengamos el mismo riesgo que alguno de está debajo, pero un rendimiento mayor. Entonces, justo ese punto donde encontremos esa línea que domina a todas las demás, la vamos a denominar como el portafolio óptimo, que es el portafolio PI. Entonces, pues cada inversionista que tengamos en el mercado, pues va a hacer su frontera con sus datos y va a encontrar su portafolio óptimo. Y recuerden que pues, ese portafolio óptimo no es más que la línea recta, perdón, el punto que hace que esta línea recta sea tangente a esta curva. Ok, entonces ya tenemos que cada inversionista tiene su portafolio óptimo, el cual denominamos PI. Entonces, nada más recordando, pues aquí ya ocupamos un par de supuestos del KPM, que es que consideramos que todo el mundo tiene ventas en corto ilimitadas. ¿Qué quiere decir las ventas en corto? Que podemos tener pesos WIs negativos. Ya eso ya lo platicamos la clase pasada. Y también estamos ocupando el supuesto de que todos tienen acceso al activo libre de riesgo. Pues justamente todos tienen acceso a esta cosa de acá que va a tener rendimiento RF. Ahora, el tercer supuesto que vamos a ocupar dentro de toda la lista que vimos ya en la clase pasada, pues es justo esto de la homogeneidad en las expectativas. Si todos tienen las mismas expectativas, entonces todos van a llegar a este mismo diagrama. Entonces, todos, absolutamente todos los inversionistas que hay en el mercado, van a llegar a este mismo portafolio óptimo PI. Dado que todos van a tener ese portafolio, todos los inversionistas en el mercado, a este portafolio lo vamos a conocer como el portafolio de mercado. Y hasta ahí me parece que nos quedamos la clase pasada. Este portafolio de mercado que lo vamos a denominar como PM. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es que este PI ya lo vamos a llamar el portafolio de mercado. Y este portafolio de mercado, nada más para tener la anotación, pues este va a tener un riesgo, el cual vamos a denominar como sigma M, y va a tener cierto rendimiento que vamos a denominar como RM barra. Recuerden que todos son rendimientos esperados. Eh, y justamente esa es la notación que vamos a ocupar. Ok, entonces, todos los inversionistas eh, tienen el portafolio de mercado, que de nuevo lo denominamos como PM, y el activo libre de riesgo. Recuerden que siempre que ocupe esto de ALR, me estoy refiriendo al activo libre de riesgo. Entonces, si todos los inversionistas van a llegar al mismo portafolio óptimo y tienen acceso al activo libre de riesgo, entonces todos los inversionistas, entonces, todos llegarán a la misma línea de asignación de capitales, que recordemos que lo estamos abreviando como CAL. Si todos llegan a esa misma, entonces a esa CAL va a tener un nombre en particular.
ya no va a ser simplemente cualquier cal. Entonces, a esta línea en particular, que es la misma en la que todos llegan, la conoceremos como, y en inglés va a ser Security Market Line. Security Market Line. Y lo vamos a abreviar como SML. Perdón. Aquí está mal. Es Capital Market Line, que es la línea de mercado de capitales. La Security Market Line es otra cosa que vamos a ver más adelante. Perdón. Entonces, aquí es Capital Market Line o CML. Entonces, ¿qué es la CML? Pues básicamente es esa misma línea de asignación de capitales a lo que todos los inversionistas llegan. Entonces, así como el PI le pusimos, dado que todo el mundo lo tiene, lo podemos nombrar particularmente como portafolio de mercado. Entonces, esta CAL que todo el mundo tiene, la podemos nombrar particularmente como la Capital Market Line o la línea del mercado de capitales. Entonces, eso es muy importante. Tenemos el portafolio de mercado y la línea de mercado de capitales, que como ya lo vimos, son casos particulares del portafolio óptimo y de una cal. Entonces, ahora lo que nos quisiéramos preguntar es, o quisiéramos recordar, ¿qué ecuación tiene esta línea de mercados de capitales? Entonces, la ecuación de la línea de mercado de capitales, y aquí es donde recordamos una fórmula que ya hemos visto desde anteriormente. ¿Cuál es la fórmula de esta recta que pasa por este punto? Recuerden que este punto pues, es el portafolio de mercado que tiene desviación estándar sigma M y rendimiento esperado RM. Entonces, pues vamos a tener que el rendimiento esperado del portafolio de cualquiera que esté en esa línea va a ser igual al rendimiento de la tasa libre de riesgo más, aquí va a ser la resta entre el rendimiento esperado del portafolio de mercado menos el rendimiento de la tasa libre de riesgo, todo esto sobre la desviación estándar del portafolio de mercado y todo esto que multiplica a la desviación estándar del portafolio P. Insisto, ¿de dónde viene esta fórmula? Es la fórmula que ya habíamos visto de cualquier cal, pero pues, ahora simplemente la cal en particular que estamos ocupando, pues tiene rendimiento sigma M, eh, este puntito de acá y tiene rendimiento esperado RM, que es justo acá. También depende de la tasa libre de riesgo, del rendimiento de la tasa libre de riesgo y pues RP y sigma P son justamente estas variables que vamos a obtener de esta línea. Entonces, hasta aquí pues podemos decir, ok, todos tienen el mismo portafolio, que es el mercado, todos llegan a esta misma Capital Market Line, que tiene esta ecuación. Pero ahora la pregunta es, ok, ¿y eso qué me dice de los rendimientos de los demás activos o de los demás portafolios? Porque recordemos, todo el universo de activos posibles y portafolios posibles, pues no simplemente son los que viven en esta línea. O sea, de los que viven en esta línea, nosotros ya podemos obtener la ecuación. Pues esta de acá. El rendimiento de ese portafolio va a estar dado por esto. Pero ¿qué pasa con todos estos puntitos que viven aquí? O incluso aquí sobre la frontera de mínima varianza. O sea, ¿qué me sirve saber la ecuación de esa recta para fines de todos esos activos que no están sobre esa recta? Porque lo que dijimos es que el KPM es un modelo que me va a decir los rendimientos de cualquier activo. No solamente estamos restringiendo esta recta. Entonces, pues vamos a ver qué nos puede decir o cómo nos puede ayudar esta línea recta a obtener esos rendimientos. Entonces, voy a pasar de hoja y solo voy a anotar lo que acabo de decir. Entonces, todos los inversionistas terminarán
con portafolios en la línea de mercado de capitales. Y justo lo que nos preguntamos, pero ¿qué nos dice esto de los precios de los activos o de los rendimientos de los activos? Eh, Justo recordemos que no todos caen en la Capital Market Line. Ok, entonces esto lo tenemos que ver por casos. Entonces veamos el caso uno, que son portafolios eficientes. Más bien portafolios que caen en la Capital Market Line. Este es el caso más sencillo y es justo lo que acabamos de discutir. Si un portafolio cae en la Capital Market Line, es decir, en esta línea roja, pues justo sabemos que el rendimiento de ese portafolio lo podemos describir perfectamente con esta línea recta, porque estamos hablando de puntos que caen sobre esta línea. Entonces la ecuación de esta línea es esto. Entonces es el caso más sencillo. Entonces, si el activo o el portafolio cae en la Capital Market Line, entonces su rendimiento esperado cumple y pues justamente cumple que el rendimiento esperado de ese portafolio I, vamos a ponerle una P, va a ser igual al rendimiento del activo libre de riesgo más este cociente que es RM menos RF entre sigma M, todo esto por sigma P. Insisto, si un activo o un portafolio, ¿por qué me refiero a activos o portafolios? Al final recuerden que eh, un activo, un portafolio puede estar compuesto simplemente por un activo, ¿no? O sea, que él tenga el peso 100% y los demás 0%. Y puede ser que pues, un activo no necesite juntarse con otros para estar en esta. Por eso me refiero a activos o portafolios. Entonces, si cae sobre esta línea recta, pues ya sabemos que su rendimiento está representado por esta ecuación, que es exactamente la misma que pusimos eh, en la página anterior. Y nada más como para desglosar esta formulita, ¿cómo podemos verla? Pues este es el rendimiento esperado del portafolio. Entonces, ¿cómo podemos describir ese rendimiento esperado? Pues por un lado tenemos que tener el rendimiento del activo libre de riesgo. Este rendimiento es lo mínimo al que puede aspirar cualquier inversionista. Es un rendimiento seguro que no tiene riesgo. Entonces, eh, si nosotros asumimos cierta cantidad de riesgo distinta de cero, pues lo mínimo que esperamos es, o sea, tenemos que ganar al menos la tasa libre de riesgo más algo extra. Entonces, ese algo extra justamente va a ser esta parte de acá, todo esto. Entonces, esto es el monto de riesgo extra que estamos tomando. Monto de riesgo extra que tomamos. Y entonces, esto de acá, este RM menos RF entre sigma M, vamos a conocerlo como el precio del riesgo. Es decir, si no quisiéramos tomar un riesgo adicional de la tasa libre de riesgo, pues esto es un cero, un sigma P sería cero,
y pues obviamente esto ya no pinta, entonces nuestro rendimiento esperado pues sería simplemente la tasa de riesgo. Ok, no quiero tomar riesgo, este es el rendimiento al que puedes aspirar. Pero si tú tomas, imagínense que ahora toman una unidad más de riesgo, que es sigma p igual a 1. Entonces, ¿cuánto me va a subir mi rendimiento por tomar esa unidad adicional de riesgo? Pues va a estar dado por esto, por este precio de riesgo. Si yo tomo ahora sigma p igual a 2, es decir, 2 veces más riesgo, pues esto se va a ver recompensado multiplicándolo por este cociente. Entonces, ahí justo fortalece la idea intuitiva. Si yo me tengo que ver recompensado por tomar más riesgo, ¿qué tanto? Esto es el riesgo que voy a tomar y yo me voy a ver recompensado en este cociente. Obviamente, ¿qué esperaríamos o qué nos gustaría? Pues si que este cociente fuera tan grande como pudiéramos, dado que, pues si voy a tomar una cantidad considerable de riesgo, pues entonces esto me ayude a subir bastante el rendimiento esperado. Si este cociente es muy pequeño, pues en realidad yo voy a subir la cantidad de riesgo que estoy dispuesto a tomar y pues el rendimiento esperado estaría subiendo de manera muy lenta. Entonces nada más esa interpretación de esta curva estaría bien verla. Ahora, insisto, es el caso más sencillo. eh, es de los portafolios o activos que caigan sobre esta línea recta. Entonces, pues justamente este de acá y este de acá y este de acá, pues todos estos portafolios, incluyendo el portafolio de mercado que está aquí, se describe por esta línea. Pero, pues, insisto, no todos caen sobre esta línea. ¿Qué pasa con todo esto que está abajo? Entonces, para eso vamos a pasarnos a la siguiente hoja y entonces vamos a dar el caso 2. Es decir, ¿qué me puede decir todo esto que hemos visto para esos rendimientos de los portafolios que no están en esa línea? Entonces, caso 2. Portafolios o activos que no caen sobre la Capital Market Line. Para esto vamos a ver la definición una definición muy importante para el KPM, que va a ser otra manera de medir riesgo. Ahorita vemos cómo lo estamos viendo. Entonces vamos a definir la beta de un portafolio. Esta beta de un portafolio vamos a denominarla como beta P. Entonces, por definición, esta beta P lo vamos a calcular como la covarianza entre el rendimiento del portafolio y el rendimiento de mercado sobre la varianza del portafolio de mercado. Ok, entonces, ¿de qué me sirve definir esto así o qué significa? Entonces, pues tradicionalmente, esta beta es ocupada como medida de riesgo. Es decir, ya no solo nos podemos fijar en la sigma del portafolio, sino ahora también nos podemos fijar en esta beta P. Entonces, es ocupada como medida de riesgo. ¿Cómo podemos interpretar ahorita de primera manera esta beta? Pues, ¿qué tiene esta beta? La covarianza entre RP y RM. Es decir, ¿cuál es la relación que hay entre el rendimiento de un portafolio y el rendimiento de mercado? Y todo esto lo vamos a dividir sobre esta varianza del portafolio de mercado. Entonces, normalmente esta beta se va a definir como la sensibilidad que tiene el rendimiento de un portafolio con respecto al portafolio de mercado. Es decir, eh, si el rendimiento del mercado está subiendo, ¿qué le va a pasar al rendimiento de mi portafolio? Es lo que nos quisiéramos preguntar. ¿O qué tan sensible es el rendimiento de mi portafolio a cambios bruscos en el rendimiento de mercado? ¿Y por qué sé que esto me lo va a ayudar a explicar? Porque justo aquí viene el componente de la covarianza. Esto recuerden que me va a decir la relación entre estas dos variables, si es positiva o si es negativa, pero no lo vamos a ver de manera absoluta. La tenemos que ver en relación a la varianza del mercado. Entonces, es la sensibilidad del rendimiento
de un activo o de un portafolio, de un portafolio al rendimiento de mercado. Ok, entonces una observación, quedamos que beta P es la covarianza, recuerden, la voy a anotar como sigma PM, es la covarianza entre RP y RM, todo esto entre sigma M al cuadrado, pero la covarianza también la podemos escribir como la ρ de P y M, si la correlación entre el portafolio de mercado y el mercado, por sigma P, sigma M, todo esto entre sigma M al cuadrado, y esto lo podemos, una sigma M se va con una de esta de acá, entonces déjenme hacerlo más claro. Esta está al cuadrado, entonces se nos va con esta. Entonces, otra manera de expresar a la beta, pues es como esta correlación entre el rendimiento del portafolio y el mercado, que multiplica este cociente, que es sigma P entre sigma M. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? ¿Cómo podemos interpretar esta beta? Entonces, si beta del portafolio es mayor que cero, esto pasa sí, solo sí. Vamos a fijarnos en esta expresión. Las sigmas sabemos que siempre van a ser positivas, entonces esto siempre va a ser positivo. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que beta P sea positivo? Pues que esta ρ, entre el rendimiento del portafolio y el mercado, sea también positivo. Es decir, los movimientos que tenga el portafolio de mercado los va a seguir en el sentido el portafolio nuestro. Eh, si el mercado va ganando, tiene rendimientos positivos, entonces esto lo que me dice es que el portafolio P también va a tener rendimientos positivos. De igual manera, si el portafolio tiene rendimientos negativos, esto dice que el portafolio P también va a tener movimientos negativos. ¿Qué tan negativos o qué tan positivos? Pues esto ya nos lo dirá la magnitud de esta B, de esta beta. Entonces, el activo sigue la tendencia del mercado. Caso 2, ¿qué pasa si beta P es menor que cero? Esto pasa si solo si, de nuevo, este cociente siempre es positivo, entonces para que beta sea menor que cero, pues lo que tiene que pasar es que la correlación entre portafolio de mercado y M sea menor que cero. De nuevo, ¿qué significa que tiene correlación negativa? Pues que van a seguir tendencias opuestas. Si el mercado sube, entonces el rendimiento de nuestro portafolio va a bajar. Si el mercado baja, el rendimiento de nuestro portafolio va a subir. Entonces, el activo aquí, o el portafolio. Activo, portafolio. Y el portafolio sigue una tendencia opuesta al mercado. Insisto, ¿qué tan opuesta? Esto me lo va a decir ya la magnitud de esta beta. Eh, por eso, justamente por eso dice que es la sensibilidad del portafolio al mercado. Es decir, ¿qué tanto se va a ver afectado mi portafolio con lo que esté pasando en el mercado? Es lo que me interesa relacionar. Y el tercer caso, que para esto me voy a pasar a la siguiente hoja. Páginas. Y el tercer caso, pues es que beta P sea igual a cero. Esto pasa si solo si, pues la ρ entre el portafolio y el mercado sea cero. ¿Qué quiere decir? Que el portafolio es independiente del mercado. No me importa si el mercado sube o el mercado baja, porque esta ρ justo me dice que pues en realidad no me va a servir para nada el mercado para saber qué tendencia va a seguir mi portafolio. No tiene ninguna relación. Y eso también se transporta a la beta. Betas de cero o muy cercanas a cero me van a indicar eso, que el portafolio no va a estar tan al pendiente de lo que pasa en el mercado. Entonces,
visto desde el punto de vista que nosotros queremos como anticipar los rendimientos de mi portafolio o calcular esos rendimientos esperados, pues esto a lo mejor no puede ser tan conveniente porque en realidad quisiéramos que algo nos guiara para saber cómo podemos predecir qué es lo que va a pasar en mi portafolio, pero pues si no tiene ninguna relación con el mercado, pues justamente entonces pues es medio incierto o es totalmente incierto qué va a pasar con mi portafolio. Entonces, esto es lo que puede pasar. Observación 2 nada más, la beta del mercado, porque el mercado en sí es un portafolio, entonces también tiene una beta. Pues esto quedamos que es la covarianza entre, aquí va a ser RM y RM, todo esto entre sigma m al cuadrado. La covarianza de RM y RM, pues es sigma m al cuadrado, es la varianza. Y esto me va a quedar un 1. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se va a relacionar el portafolio de mercado con el portafolio de mercado? Pues de manera perfecta. Son los dos portafolios lo mismo. Si uno sube 1%, el otro va a subir 1%. Si otro baja 2%, el otro va a bajar 2%. Por eso esta beta es de 1 y justo portafolios que siguen una tendencia así de perfecta, justo se les vamos a asignar esta beta de 1. Nada más. Y otra observación. eh, sea beta i, eh, la beta de un activo y en particular. Entonces, supongamos un portafolio con n activos, cada uno con pesos WI, para i igual a 1 hasta n. Entonces, ¿cómo calculamos la beta de este portafolio? Pues quedamos que por definición esto es sigma PM entre sigma m al cuadrado, que no es más que la covarianza entre el rendimiento del portafolio y el rendimiento de mercado. Todo esto entre sigma m al cuadrado. Y ahora, esto es la covarianza RP, pues sabemos que esto es la suma desde que i es igual a 1 hasta n de WI, RI. Es la suma ponderada de los rendimientos por sus pesos y todo esto con RM. Todo esto entre sigma m al cuadrado. Propiedades de la covarianza, esta suma sale. Entonces esto es la suma desde que i es igual a 1 hasta n. WI es constante, también puede salir. Entonces esto es WI. La covarianza entre RI y RM. Y todo esto entre sigma m al cuadrado. Y esto de acá, esto de adentro, pues esto no es más que la beta del activo I. La covarianza entre el rendimiento del activo y el mercado, entre la varianza del mercado. Entonces, la beta del portafolio lo podemos ver como la suma desde I es igual a 1 hasta N de WI por beta I. ¿Qué quiere decir? Que las betas son lineales. Si tengo un portafolio con N activos, pues entonces la beta de ese portafolio va a ser la suma ponderada por el peso de las betas de cada activo. Algo igual a lo que pasa con el rendimiento. Es lineal. Ok, entonces seguimos viendo algo sobre las betas. Ya está. Ahorita entenderemos por qué estamos viendo tanto sobre esto. Vamos a hacer otro par de definiciones. Eh, definición, riesgo sistemático y no sistemático. Ok. Eh, ahorita solo vamos a definirlo como con palabras. Vamos a verlo un poco más claro más adelante, pero básicamente el riesgo
de un activo nosotros lo podemos separar en dos. Un riesgo que va a ser inherente al activo o al mercado o al portafolio que estés hablando, y otro que se puede reducir. Es decir, uno de esos riesgos no lo vamos a poder reducir por más que agreguemos activos, por más que diversifiquemos, etcétera. Pero el otro sí. Entonces, siempre nos vamos a enfocar en tratar en reducir el riesgo que podemos hacerlo. El otro no tiene sentido porque por definición no se puede hacer. Entonces, el riesgo sistemático va a ser el que no vamos a poder evadir, siempre va a estar ahí. Entonces, el riesgo sistemático, insisto, esto lo vamos a ver un poco más claro más adelante, pero es bueno introducirlo ahorita. Es el riesgo inherente al mercado. No se puede evadir. Y por otro lado, vamos a tener el riesgo no sistemático, que es lo opuesto al riesgo sistemático. Eh, es el riesgo local de un activo. Y se puede evadir a través de la diversificación. Entonces, siempre vamos a tratar de combatir, por así decirlo, al riesgo no sistemático, que es el que podemos reducir. Insisto, el riesgo sistemático no tiene sentido tratar de disminuirlo porque es imposible, es un riesgo inherente. Entonces, ¿para qué quiero saber estas definiciones? Pues justamente, tradicionalmente, perdón, antes de, vamos a ver más adelante que justo el riesgo de un portafolio lo podemos dividir en riesgo sistemático más riesgo no sistemático. Justo vamos a poderlo dividir en estos dos componentes. Y entonces, lo que va a pasar es que tradicionalmente la beta eh, lo vamos a considerar como un indicador del riesgo sistemático. Vamos a ver los detalles más adelante. Ahorita créanme. Ok, entonces este riesgo total del portafolio lo vamos a dividir en dos. Y la sigma P me va a decir qué tanto o, o me va a indicar el riesgo sistemático. Ahora, eh, dado los supuestos del KPM, todos los inversionistas van a tener portafolios bien diversificados. Todos tienen las mismas expectativas, todos son aversos al riesgo, que quiere decir que siempre van a intentar disminuir el riesgo. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues diversificando sus portafolios. Ahora, ¿qué quiere decir que todos los inversionistas van a tener portafolios bien diversificados? Que este riesgo de aquí, el riesgo no sistemático, en teoría esto tendría que tender a cero.
Recuerden, el no sistemático es aquel que podemos evadir a través de la diversificación. Entonces, si dentro de este riesgo que lo podemos dividir en estos dos componentes, prácticamente sabemos que dado los supuestos va a ser prácticamente cero, el riesgo que en realidad nos importa medir es este de acá, el riesgo sistemático. Entonces, el único riesgo relevante es el sistemático. Y como ya mencionamos adelante, el cual vamos a representar por beta. Ok, entonces, un breve repaso. Sabemos que el riesgo total, que es mi varianza, lo vamos a dividir en dos, riesgo sistemático y no sistemático. En el sistemático, esto depende del mercado, es inherente al mercado, no se va a poder evadir. Y este no sistemático va a depender de un activo en particular, el cual podemos disminuir por medio de la diversificación. Tradicionalmente, y como vamos a ver más adelante, la beta que hemos visto lo vamos a considerar como un indicador del riesgo sistemático. Entonces, dados los supuestos del KPM, este riesgo no sistemático, pues en realidad tendríamos que tener portafolios bien diversificados. Entonces, este riesgo tendría que estar disminuido todo lo que se pueda. El riesgo relevante que nosotros quisiéramos medir es este sistemático, el cual lo vamos a medir por medio de una beta. Entonces, justo esta beta o esta medida de riesgo sistemático es lo que nos va a ayudar a obtener una ecuación para poder describir el rendimiento de los portafolios que justamente sabemos que no caen en la línea de mercado de capitales. Entonces, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Me interesa el jueves terminar de ver esto en clase, para poder contestar dudas. Justamente lo que vamos a hacer es, vamos ahora a graficar ya no la sigma contra el rendimiento, sino la beta, porque dijimos que es nuestra medida de riesgo relevante contra el rendimiento esperado. Vamos a ver que todos los activos tienen que caer en un mismo lugar en particular dentro de en esa gráfica. Vamos a ver qué pasaría si no lo hacen. Y justamente ese lugar en particular es lo que me va a dar una ecuación, que va a ser la ecuación del KPM, que me va a ayudar a describir los rendimientos de todos los activos y todos mis portafolios, aunque no estén en la línea de mercado de capitales. Entonces, hasta aquí le dejamos. Nos vemos ahora sí presencialmente el jueves. Pasen un lindo martes del Día de la Amistad y todo eso. Y también ayer fue el Día del Actuario. Ahora sí fue el oficial, 13 de febrero. Resulta que el 2 de febrero fue una broma que llegó demasiado lejos y varios pensábamos que era ese día. Pero bueno, entonces nos vemos el jueves. Bye.